Bienvenidos a todos ustedes a este tema que básicamente es un comentario a una noticia que ya muchos han visto. No es un tema muy agradable, no es un tema de los que por lo general presento aquí en este canal, pero vi que era necesario poder comentar algo, de agarrarme de esta situación, comentarla en sí, pero también analizar más allá de la simple noticia de lo que pasó en Argentina. Vamos a analizar algunas cosas, también incluso los comentarios de la gente que manifiesta cierta postura, cierto espíritu. Y bien, vamos a analizar todo ello desde un punto de vista, como pueden ver también en el título, desde un punto de vista bíblico. Lo que se titular La desgracia de Avellaneda. Estaba pensando mucho en qué título ponerle. Y ya haciendo la presentación se me ocurrió este título y siento que no pude encontrar un mejor título. La desgracia de Avellaneda. Más adelante, ya finalizando quizás, vamos a ver el por qué coloqué este título. Bien, el marco de todo esto, el objetivo, por decirlo así, es responder esta pregunta. ¿Cuál debería ser nuestro pensar, sentir y actuar con relación a todo esto? Bueno, en realidad es mi postura, lo que yo pienso que deberíamos considerar. Porque bien, no vamos a presentar todas las imágenes que probablemente ustedes ya vieron, imágenes que son fuertes de ver. Yo me acuerdo que empecé a verlas cuando estaba almorzando y se sabe que emociones fuertes interfieren en la digestión y fue exactamente lo que me pasó. Me costó seguir almorzando después de ver lo que vi. Y bueno, me fui metiendo en el tema, como les mencioné delante, viendo algunos comentarios. Y ayer, o no sé, antes de ayer, hay un canal, bueno, también tiene un Instagram, creo que se llama Hombre 10. Es un buen canal, digno de ser seguido. Y ahí él comentaba ciertas cosas, me parecieron interesantes. Yo me dije, bien, tengo que saber subir un video, viendo la postura como veo desde el prisma bíblico, para ver cómo le pongo aquí en esta pregunta, cómo hemos de pensar, sentir y actuar con relación a hechos como estos. Bien, vamos a ver todo eso. Partiendo, bueno, como les vengo diciendo, vamos a verlo desde un punto de vista bíblico, vamos a leer algunas cosas y también vamos a explayarnos en todo esto con escritos del espíritu de profecía, como ya se ha hecho quizás en todos los videos de este canal. Específicamente vamos a ver el libro Patriarcas y Profetas. En el capítulo, bueno, un capítulo en específico, de ahí van a ver cuál es. Bien, para empezar, les muestro esto. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, esto es una formación rocosa, entre comillas, que está en Ararat y tiene forma de barco, como aún lo pueden ver. Y dicen que es una formación rocosa que coincidentemente tiene exactamente las mismas dimensiones que el arca de Noé. Pues bueno, sí, es el arca de Noé. Aquí vemos una representación de cómo fue. Ahí vemos a Ron Wyatt, el que más la investigó. Y bueno, ustedes pueden decir, pero ¿qué es esto? Pero bien, como se sabe por experiencia en este mundo, las cosas que son más importantes y de relevancia espiritual no son las que más publicidad tienen. Así que si ustedes quieren averiguarlo por sí mismos, ahí les dejo el dato. Averigüen quién fue Ron Wyatt y todas las cosas que él descubrió. Se van a llevar una sorpresa tremenda. Pero bien, ¿por qué les traigo a colación esto del arca? Vamos a ver algo que Jesús dijo muy solemne con relación a cómo iba a ser el mundo, específicamente justo antes de su segunda venida. Sabemos que bíblicamente estaba profetizado que Jesús vendría por primera vez, muchas profecías, pero también se profetiza su segunda venida. Y él mismo dio un sermón en el que especifica qué cosas estaría pasando
en el mundo. En la Biblia, en Apocalipsis, en Daniel, se habla mucho de esto. Así que bueno, podríamos hacer un estudio enorme, pero solamente nos vamos a concentrar en este discurso que Jesús menciona con relación a los eventos mundiales que iban a acontecer antes de su regreso. Específicamente nos vamos a tomar de un punto que bueno, que en el marco de este tema de la violencia, de lo que pasó en Argentina y en otras partes y de lo que seguirá pasando. Bien, vamos a ver. Entonces Jesús, hablando de su segunda venida, de su retorno, dice ciertas cosas y las vamos a leer. Esto está en Mateo 24, por si lo quieren buscar en sus casas, si tienen Biblia o por internet. Vamos a leerlo. Podríamos leer todo el capítulo, pero solamente, como les digo, nos vamos a concentrar en un solo de los puntos. Bien, dice así: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús hace un paralelo de las cosas que pasó antes del diluvio y cómo en la humanidad colmó la paciencia de Dios. Esas son palabras mayores. Y se, se vio en la necesidad de hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue, qué, ¿Cuál fue la condición del mundo antes del diluvio? Lo vamos a ver. En Lucas 17 también se registra este sermón, el sermón de las señales del fin, y también se añade algo más. Dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió, ¿de dónde? De Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, el paralelo no solamente es con los días de Noé, sino con los días de Sodoma. Vamos a ver algunas cosas de esos. Podríamos hacer un tema muy largo con respecto a esto, pero solamente vamos a ver algunos detalles. Bien, vayamos entonces a ver cómo era la condición del mundo antes del diluvio. Esto está registrado en Génesis 5, perdón, de Génesis 6, del 5 al 6, y el relato de Sodoma está en Génesis 19, por ahí. Pero solamente nos vamos a concentrar en el tema del diluvio. Bien, leamos. Y dijo Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuál era la condición? Mucha maldad, violencia, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta es una de las pocas veces, o no sé si pocas, pero de las que yo recuerdo, que se menciona que a Dios le duele. Entonces se pueden imaginar a la divinidad mirando el planeta Tierra, cómo estaba la violencia, y de forma que se duele su corazón. Mateo 24, volvamos a este texto, que recuerden, menciona cómo va a estar el mundo antes de la segunda venida. También nos da advertencias y también una esperanza. Dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es un paréntesis, lo podríamos ver, pero nos vamos a concentrar en el tema ya más de la violencia. Escuchen esto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será aplicado el evangelio del reino, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Lo que quiero destacar aquí, de todas las cosas que se podrían decir,
es que al verse que la maldad se multiplica, el amor de la mayoría, como dices en otras versiones, se va a enfriar. Que no nos pase. Bien, más adelante vamos a ver algunos consejos prácticos y vamos a volver a ver este texto. Vamos a ver ahora este escrito que nos explaya aún más cómo era la condición del ser humano y lo que Dios vio, que fue lo que ya le colmó la paciencia. Colmarle la paciencia a alguien que tiene un amor infinito es porque eso algo que se hizo es tremendo. Vamos a ver específicamente el capítulo 7 de este hermoso libro, inspirador libro, y que nos da muchos detalles. El diluvio. Se lo recomiendo, lo pueden buscar por internet o me escriben y yo los puedo guiar para que se lo puedan conseguir. Aunque es bastante fácil. Bien, el diluvio. Vamos a ver algunas citas que están en este capítulo. Dice, cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. La vida humana con sorprendente indiferencia. Esa es la condición que se va a llegar antes de la segunda venida. Y es de lo que tenemos que estar apercibidos para no estar en contacto con eso y que nuestro amor no se enfríe. Voy a volver a repetir eso más adelante, en los consejos. Sigue diciendo, los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la del presente. Cristo dijo, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo se explica eso de comían, bebían? Aquí está la explicación. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instituciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Recuerden que todo esto, lo que estamos leyendo, y bueno, les recomiendo, como les dije, leer todo el capítulo, se van a dar cuenta del paralelismo inmenso que existe con los días actuales y cómo esto va a llegar al colmo. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. Escuchen esto, la intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. La intemperancia, el mundo antiguo comía, bebía desenfrenadamente y eso hace que tu mente se le vaya la razón. No pienses bien, con nitidez, con claridad. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres
y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. Eso es un texto que, si no me equivoco, está en Apocalipsis 18. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que pareciera que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Cuando supongo que todos los que vimos las imágenes que pasó en Avellaneda, ¿no es eso exactamente lo que está describiendo aquí? Que pareciera que todo instinto de humanidad hubiera desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones, y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo, como lo que pasó el miércoles pasado, o el jueves, creo que fue el miércoles, no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. Ese es el panorama de lo que va a pasar. Jesús mismo lo profetizó, que como pasó en el diluvio, va a volver a pasar. La paciencia de Dios va a llegar a un límite y Jesús va a venir a buscar a los suyos, a los que perseveraron en la justicia. Vamos a ver más de esto. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Mientras, y aquí destaco algo, mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Voy a volver a lo que está destacado en amarillo en las próximas diapositivas. Los que poseían influencias y poder, llámese en el gobierno, o póngale el nombre que ustedes quieran, pero los que poseían influencia y poder se empeñaban en ¿qué? En distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No les suena familiar? ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Entonces, todos nosotros, en alguna u otra medida, más, más fuertes en algunos, más débiles en otros, pero todos tenemos el deseo, ese algo que es lo que nos llama a mejorarnos. Y a medida que vamos escuchando esa voz, esa voz se hace más fuerte. Por eso digo que en algunos es más y en otros es menos. Pero en todos tenemos la capacidad de que esa voz sea más fuerte, solamente si les prestamos atención. Y lamentablemente, una de las formas de no prestar atención a lo más elevado de nuestra existencia es con distracciones, con alegrías y, digámoslo en sí, con tonterías que alegran un rato, pero después desaparecen. Bien, entonces, volviendo a la pregunta que hice al principio, ¿qué deberíamos pensar, sentir y actuar? Bueno, primero, ver el panorama bíblico de lo que está pasando. Lo que pasó en Argentina es solamente un reflejo de lo que ya todos están viendo por todas partes. Entonces ya, hay que ver el panorama. Estamos cerca de la segunda avenida. Esto va a ir a peor. Hay que hacer algo. Hay que sentir algo. Hay que actuar de una forma. Porque no estamos en cualquier tiempo. Bien,
vamos a ver algunos consejos prácticos que responden a la pregunta anterior. Esta cita ya la leí, pero dije que les iba a destacar esa parte, el tiempo de gracia. En Mateo, como ya también es un texto que ya vimos, Jesús da esas señales terribles y de la falsedad, y etcétera. Lo pueden leer ustedes mismos. También cuando hablo de falsedad, sí, también me refiero a este falso reavivamiento religioso que va a existir, que no es otra cosa que la falsificación del verdadero. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que una de las últimas señales, y es algo que también se está viviendo, es esta, que va a ser la predicación del evangelio puro, va a ir a todas las naciones. No va a haber una persona que no escuche el mensaje real. La puerta todavía está abierta. El, el tiempo de gracia, aún en este momento, está abierto. Queda poco tiempo para que se cierre, pero aún está abierto. Sí, en Romanos 5:20 hay también una esperanza. Voy a leer la parte final del texto. Dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es el poder que Dios nos da para poder obedecer sus mandamientos, que son amor. Bien, entonces, cuando la persona se da cuenta y cambia de mente, cambia su forma de pensar, eso es exactamente el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego, que es el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, significa justamente eso, cambiar de mente. Entonces, cuando una persona se da cuenta cuando ve la ley de Dios tal cual es, se da cuenta de la pecaminosidad del pecado, de lo terrible, de lo feo que es, de lo vergonzoso, de lo lamentable, y busca la gracia de Dios y la gracia sobreabunda. Dios le da la capacidad de arrepentirse y de volverse de sus caminos, de tener un propósito digno, de hacer lo bueno. Entonces, estamos en ese tiempo en que la gracia todavía está muy disponible, muy disponible. Y aquí hay algunos consejos, como les vengo diciendo. Este texto también ya lo leímos. Lo vuelvo a destacar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay otra versión que dice, y por haberse multiplicado la violación de la ley, el amor de la mayoría se enfriará. Así dice, no me acuerdo cuál es esa versión, pero creo que da más énfasis, creo que es más oportuna. Pero bueno, aquí dice lo mismo, pero con otras palabras. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, consejos en este contexto que estamos cerca de este gran acontecimiento, el más esperado por todos los personajes bíblicos, por toda persona verdaderamente apegada a las escrituras, que es la segunda venida. Consejo número uno, entonces, alejarse de lo malo. De tal manera, y hay un texto por ahí que está en los Salmos, que es aborrecer lo malo. Lo malo, no a la gente mala, sino que hacer la separación. Alejarse, aborrecer la maldad y ayudar a otros a que también hagan lo mismo. Bien, punto número 2, con respecto a ese mismo texto. Perseverar en el bien. Perseverar en el bien. Porque el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Hay un texto que está en Romanos que me encanta. Es buenísimo y sirve para estas dos cosas. Alejarse de lo malo y al mismo tiempo perseverar en el bien. Y es una técnica de guerra espiritual, digámoslo así. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Excelente, genial. Hay una parábola, por decirlo así, que está en los escritos del Espíritu de Profecía, que dice que cuando, por ejemplo, hay una habitación con, no sé, con humo o con mal olor, lo que hay que hacer no es esforzarse por tirar el mal olor para afuera, o el humo, o lo que sea,
sino simplemente hay que abrir la ventana para que entre aire fresco. Y mientras más aire fresco entra, lo otro se va por inercia, por, por física. No pueden estar los dos en el mismo lugar. Así también con toda cosa que usted vea que está mal en su vida. No vaya solamente a luchar contra lo malo, sino que introduzca su opuesto. Introduzca lo opuesto. Por ejemplo, si tiene una enfermedad, la medicina convencional va a atacar la enfermedad. Pero lo que usted tiene que hacer no es eso. Usted tiene que ir a fortalecer su salud, a volver a los buenos hábitos, a tener conciencia de cómo actúa con su cuerpo, a ponerse en sintonía con las leyes que lo gobiernan. Y la enfermedad, adivine, no va a tener cabida ahí. Sí o sí va a haber cierta recuperación. En algunos casos quizás no al máximo, pero de que la calidad de vida va a mejorar. Y si es que no al 100%, eso es un hecho. Las leyes se obedecen y hay frutos. Entonces, no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. ¿Cómo se vence el odio? ¿Con más odio? ¿Cómo se vence la violencia? ¿Con más violencia? Por supuesto que no. Miren, ¿por qué digo esto? En algunos, bueno, en Instagram vi varios comentarios a esta noticia de lo que pasó en Argentina, a esta desgracia. Ah, y a todo esto, lo que les quería mencionar. ¿Por qué le puse desgracia? Porque en esas personas que, bueno, lo que estaban en los videos, no estaba la gracia. Por eso se llama desgracia. No tienen gracia. La palabra desgracia es un concepto muy bíblico, aunque la gente del mundo cuando la ocupa no se da cuenta. Pero vuelvo a repetir, aún esa gente todavía tiene la puerta abierta. La misericordia de Dios es tremenda. Es tremenda. También me acordaba mucho evidentemente, de cómo trataban al mismo Jesús, los soldados romanos, que no son personas ahí delgadas, no, hombres fuertes, violentos y muy crueles, crucificando al Hijo de Dios. Y sin embargo, él mirándolos, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso esa gente tenía la puerta abierta. Era su opción entrar por esa puerta. Bien, uno de los comentarios, bueno, dos comentarios que vi por ahí que se iba repitiendo de la gente era, por ejemplo, esto: ni perdón ni olvido. Van a ver cuando vengan a Chile. Así hablaban. Y se arma este espíritu de rivalidad, de pagar mal por mal. Y esto no lleva a nada. Esto no es seguir este versículo, este consejo. Porque en realidad es un círculo vicioso que va aumentando y ninguna de las dos partes sana. Ninguna de las dos partes se ve beneficiada. Tan simple como eso. Entonces no hay que participar de este espíritu de venganza que tuvo su origen en Satanás, cuando se quiso vengar de Cristo, sino tener otro espíritu, espíritu de perdón. Mira, yo no estoy diciendo, y que se entienda, pensando en estas cosas, y doy este ejemplo: el ladrón en la cruz, el que estaba, bueno, el que habían dos ladrones, uno bueno, entre comillas, uno que se arrepintió y el otro que no se arrepintió. Y el ladrón en la cruz, el que se arrepintió, reprendió al otro y le dijo, así más o menos lo voy a decir con mis palabras, dice, a la verdad nosotros estamos siendo castigados por lo que hicimos, nuestros hechos, es justo que nos estén castigando. Pero y este, refiriéndose a Jesús, no hizo nada malo. Entonces el mismo ladrón en la cruz reconoce, y yo también lo reconozco, que cuando uno viola las leyes de la sociedad en forma tan brutal como lo que pasó en Argentina, es necesario el castigo. De hecho, le hace bien al que lo hizo. Es, es bueno que lo castiguen. Y el repudio y todo eso. Pero
la gracia de Dios aún está disponible para él. Sí, las puertas del cielo no están cerradas, así como, repito, como el ladrón en la cruz, que tuvo un verdadero arrepentimiento. Eso es clave. Un verdadero arrepentimiento. El cielo le tiene las puertas todavía abiertas, siempre y cuando él quiera volverse. Así que bien, no hay que participar de este espíritu de venganza, de todo esto. No, nada de eso. Efesios 6:12. Y esto ya es para entrar en el tercer consejo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tercer consejo, tener una visión espiritual. Y ahí esto ya nos pega en forma individual. Cada uno de nosotros, y esto una vez lo escuché en un grupo pequeño y nunca se me olvidó, nosotros tenemos que saber que detrás de las escenas visibles hay un mundo espiritual que nos quiere gobernar. Nosotros o nos dejamos gobernar por los ángeles buenos, con todo lo que significa de tener paz, propósito, confianza, amor, eh, repito, paz, de estar tranquilo. O el otro bando, que es todo lo contrario, los demonios. Entonces, una vez, y le repito, cuando en este grupo pequeño esta persona hablaba de incluso de los conflictos que a veces tenía en su familia, con un familiar, ella dijo, mira, yo me acordé de este versículo y me di cuenta de que yo no tengo que enojarme contra la persona en sí, sino que tengo que tener una visión espiritual, de ser más elevado y darme cuenta de que la otra persona está siendo influenciada, a conciencia o no. Mira, ¿se acuerdan cuando Jesús reprendió a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, pero Jesús, que evidentemente tiene una visión espiritual clarísima, sabía quién estaba influyendo por detrás. Así que si bien tenemos que, bueno, a ver cómo decirlo, como humanidad tenemos que ayudar a los que más encima quieren ser ayudados y a los que no también, ¿por qué no? A ver el asunto de un punto de vista espiritual y decir, mira, pongámonos del lado de los buenos, del lado que finalmente va a ser el lado ganador. Así que, repito, no vayamos tanto en contra de la gente, sino quién está por detrás. Y intentemos ser de los que está, y vuelvo a repetir, del lado ganador, del lado de los ángeles, del lado de Cristo. Bien, otra imagen, Sodoma y Gomorra. Y ya para ir finalizando esta reflexión, recordemos otro paralelismo que Jesús dio para mostrar cómo va a ser el mundo. Podríamos hablar mucho, pero aquí el profeta Ezequiel nos muestra una pincelada del problema que aconteció en Sodoma. Y de aquí, desde esto que vamos a leer, empezaron los demás problemas. Bien, dice así: He aquí, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y aquí describe cómo era: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio. Y no hacer lo bueno, no tener compasión de las demás personas. Miren, ¿cuándo es que hay saciedad de pan y al mismo tiempo ocio? ¿Cómo puede ser eso? ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando las cosas se dan fáciles. Miren, aquí podríamos hablar mucho, vuelvo a repetir, pero hay mucha gente que actualmente quiere todo rápido. El éxito tiene que ser de la noche a la mañana. Ganar dinero rápido. Algunas personas
casi que sienten que el Estado tiene que venir a rescatarlos. Y todo gratis. Y no hay ningún esfuerzo. Se sacian de pan sin haber hecho lo correspondiente para tener sus platos llenos. Lo quiero destacar, destaco el tema de la abundancia de ocio. La abundancia de ocio, hay unas citas, y bueno, esto lo mencioné en uno de los temas de aquí, de este canal, que el ocio es una de las mayores maldiciones de la humanidad. Creo que dice la cita la mayor maldición. No sé si dice una de las más, sino que la mayor maldición. Entonces, como hay un dicho popular por ahí, mente ociosa, taller del diablo. De todo lo que hace mal al ser humano. De toda esa asquerosidad. De todo lo que cuando una persona reacciona y se mira para atrás dice, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo perdí mi tiempo? Insólito. Entonces eso es lo que pasó en Sodoma. Entonces como cuarto consejo, tener un propósito digno, virtuoso. Evitar el ocio. Evitar el ocio. Vuelvo a recordar lo que les mencioné delante de este youtuber que vi, que él también hablaba de esto. Decía, ¿ustedes creen que un hombre o una mujer con propósito digno en la vida va a estar de ocioso? ¿Va a estar viendo series toda su vida? No, bueno, no toda la vida, pero muchas horas y escuchando tonterías y todo eso y peleándose con el otro, ya sea por un partido de fútbol, por política, por lo que sea. Un hombre digno, virtuoso, que procura el bien, va a estar enredado en esas tonteras, ni pensarlo. Ni pensarlo. No se le pasa por la cabeza. Ahora, y esto es un tema aparte, ocio no es lo mismo que recreación. Ocio no es lo mismo que recreación. Recreación es volver a crearse. Hacer cosas que te llenan de energía para volver a hacer lo que... ¿cuál es tu meta? Volver bueno, con las energías repuestas, a seguir con tu propósito. Esa es la verdadera recreación. O sea, esa es la recreación. Este texto, que está en Oseas 4:11, también me acordé de él cuando veía estas imágenes y toda esta falta de humanidad y esta pérdida de juicio por parte de esta gente que, como bien también lo escuché en un comentarista argentino, que decir que actúan como animales es una ofensa a los animales, porque ni los animales actúan así. Sí, pero bueno, esta falta de razón. Oseas 4:11, aquí da la explicación de por qué pasa eso. Y a ver si es que ustedes no ven que es así en el mundo. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Bien, miren, miren estas personas. Fornicación, vino y mosto pervierten el juicio. El youtuber que le mencioné adelante, que no sé cómo se llama, también mencionaba esto. Que me gustó cuando dijo, si ustedes quieren ser parte de la solución y no del problema, busquen las canciones, las mejores canciones de Spotify, las 10 mejores, y no las escuchen. Me gustó lo que dijo. También las 10 películas más conocidas o las 50, no sé, no las vean. Porque si ustedes se alimentan de basura, su mente va a generar basura. Los grandes genios de la humanidad, los benefactores, alimentaban su mente con cosas buenas y su creatividad, por decirlo así, seguía la línea de lo bueno y seguían creando cosas buenas. Es una ley del espíritu humano. Uno se transforma en lo que contempla. Así que si estás contemplando a estas personas que si ustedes con mente racional le sacan el ritmo y escuchan la letra,
y piensan en lo mejor de la humanidad, en lo que podrían llegar a ser. Admirables, respetados, disciplinados, con una familia estable. Ustedes tienen que aborrecer los mensajes que están en estas canciones que son lamentables. Lamentables, por decir una palabra suave. Los invito a borrar de su existencia, de su oído, esto. A desintoxicarse. Porque esto es como ir al McDonald's musical. Sí, esto es McDonald's musical. Me llama la atención que aquí tenga 2032. Mm, 2032. En fin. Aquí hay otra imagen. Miren, esta gente, estas personas, lo voy a decir así, te están quitando lo que supuestamente ellos tienen, que es el éxito. Te están distrayendo. Esta gente no es exitosa. Y en el fondo de su corazón, si ellos pudieran ver lo que están promoviendo, yo creo que ellos lo sienten, ellos no son felices. Miren, ya, y esto es un comentario ya también personal. Si yo fuera cantante de reggaetón famoso y pudiera salirme un poco de la atmósfera del reggaetón y de toda esa fama vacía, porque miren, es preferible que una persona inteligente te aplauda que a que 10.000 o a que un estadio entero de personas insensatas con la razón desequilibrada te aplauda. Eso no tiene ningún valor, ningún peso. Pero si alguien inteligente te mira con respeto, eso tiene mucho más valor. Así que si yo fuera cantante de reggaetón y pudiera respirar, creo que ellos no tienen esto. Espero que sí. Pudieran respirar un poco un ambiente diferente. Y después volvieran a su mundo de reggaetón asqueroso. Yo creo que les daría asco. Dirían, no quiero más. Si yo fuera cantante de reggaetón famoso y, no sé, me haría una operación de cara, me saldría de ese mundo y que nadie se acuerde de que yo promoví eso. Pero bueno, en el fondo, lo que Dios nos ofrece es es una operación, un trasplante de corazón. Porque repito, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Es maravilloso el carácter de Dios que tiene las puertas abiertas. Pero por lo pronto, como bien se dice, aborrecer el pecado y no al pecador, llamar al pecador a abandonar sus caminos. Ojalá uno de estos cantantes pueda ver su locura y la locura que hace que los demás lo sigan. De verdad, el reggaetón a veces me pone de muy de mal humor. Y no solamente a mí. En fin. Tener un propósito digno entonces y evitar el ocio y toda esta fornicación, el porno auditivo, como lo escuché a un vecino que dijo en uno de los WhatsApp de ahí de mi vecindario. Porque eso te quita el juicio. Literalmente, los mensajes de estas personas te hacen tonto. Eso es. Literal. Literal. Bien, pero cuando uno tiene un propósito digno, pasa lo que ya dijimos delante, que al meter el bien, lo malo se va. De hecho, uno de los comentarios de una de las personas, de una mujer que comentaba en el Instagram de Hombre 10, decía que ella poco a poco fue dejando el reggaetón y sin darse cuenta después ya lo dejó completamente. Porque fue alimentándose con otras cosas. Y estoy seguro, aunque no la conozco, estoy seguro que ella es mejor persona y está más feliz, más satisfecha. De seguro. Sí, firmado. El que persevera en eso está más satisfecho. Y quinto punto, ya como resumen de todos los anteriores, prepararse para la segunda venida de Cristo. Todo lo que acabamos de ver es una preparación para la segunda venida. Ese es el objetivo final. Porque cuando Jesús venga, a los que perseveraron va a decirle, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Bien, recomendaciones finales. Sí, vamos, mira, una recomendación muy buena es la lectura, que ya sabemos que la lectura hace muy, pero muy bien para nuestro sistema nervioso, para nuestra capacidad mental. Así que le recomiendo este libro. También está en audio en YouTube. Pero bueno, repito, es mejor, creo yo, leerlo. Es un libro, bueno, se llama El Camino a Cristo, escrito por Elena White. Un libro directo, sencillo, tierno, muy espiritual, elevador. Este libro yo le tengo un sobrenombre, creo que ya lo he mencionado en este canal. Por experiencia personal yo lo llamo el levantamuertos. Tú puedes estar muerto espiritualmente, con depresión, en fin. Tú lees, lo digo porque me ha pasado, he leído unas pocas páginas de este libro y vuelvo a renacer. El Camino a Cristo es un libro muy bueno y por eso se lo recomiendo. Y lo mismo que les dije con el otro libro. Si no lo saben, si lo quieren tener, me pueden escribir y ahí podemos hacer algo para que lo puedan tener físicamente o como ustedes quieran. Otra recomendación es ver esta serie, que fue una de las primeras series que yo vi de este canal. El Gran Engaño Final se llama. Y que, bueno, si les interesa el tema de los antediluvianos y todo el paralelismo y el tema de los dinosaurios y tantas cosas más, tienen que ver esta serie. Tiene como 10 partes. Buenísima, muy buena. Otra recomendación que les hago es ver esta otra serie que tiene como 4 partes, si mal no recuerdo, que también es impactante y habla de este paralelismo que hay entre el cierre de la puerta del arca de Noé y el cierre de la puerta de la gracia. Vuelvo a repetir, todavía está la puerta abierta. Así que bien, son las recomendaciones. Espero que bueno, lo puedan ver. Y bien, por ahora esto sería todo. Espero que estas reflexiones los puedan hacer pensar y sea solamente un empezar a hacer los cambios que crean deben tener para que tu vida sea mejor. Y sobre todo si profesas ser cristiano, acercarte más a Dios, buscar más en la palabra, las herramientas que se nos da para poder vencer, para poder, como les dije, ponerse del lado de lo bueno. Bien, eso sería el tema de hoy. Es mi deseo de oración que todos los que puedan escuchar eh, puedan, puedan crecer en gracia y puedan, bueno, que esta semilla que se implanta pueda crecer y dar mucho fruto. Cualquier comentario, los leo, sugerencias de algún otro tema que se pueda comentar. Y bueno, eso. Les mando un saludo a todos. Hasta la próxima.